Last couple of Sundays we've been reflecting over Psalm 119. Y este creo que, si no mal recuerdo, es el cuarto sermón del Salmo 119. And if I don't recall right, this is the fourth sermon on 119. Cuando uno comienza la vida cristiana, When you begin your Christian life, es una vida de santificación. it's a life of sanctification. O sea, es una vida de cambios. Or it's a life of changes. Es una vida donde realmente uno ve que algo nuevo sucede en nosotros. It's a life where you see that something new happens in your life. Ahora, es una vida Now it's a life, que debe estar reemplazando algo por otra cosa. well, it's a life that one thing has to be replaced with another. El apóstol Pablo, cuando habla de la vida cristiana, The Apostle Paul, when he speaks about the Christian life, dice que la vida cristiana es como una batalla. he says that it's like a struggle, a battle. Dice que es una competencia. It's a competition. Y dice que es como un campo de cosecha. He says it's like a field where there's full of harvest. Donde nosotros somos soldados, And we're the soldiers, donde nosotros somos atletas, we're athletes, y dice que también somos labradores. and it says that we're also workers. Pero nosotros en la vida cristiana hay algo que se nos olvida. But in the Christian life, there's something that we forget, Que nosotros tenemos un contrincante. that we have an enemy, Como tiene el soldado, like the soldier does, como tiene el atleta, like the athlete como does, también tiene el labrador. or the worker. Y nosotros se nos olvida que este contrincante es bien poderoso. And we forget that this enemy is very powerful. Y ha derribado a la lona a muchos contrincantes. And he has knocked down a lot of opponents. Gente más fuerte y más poderosa espiritualmente que nosotros. People stronger, spiritually stronger than us. Pero nosotros se nos olvida en este caminar But we forget in this walk que tenemos que enfrentarnos a estos enemigos. that we have to face these enemies. El primer enemigo que tenemos es el mundo. The first enemy we have is the world. El segundo somos nosotros. Second, ourselves. Y el tercero es Satanás. And third is Satan. Así que cada vez que usted tome una decisión genuina por Dios, So when you make a genuine decision for God, usted tendrá un desafío de estos tres enemigos. you're going to be challenged by these three enemies. Y esto es lo que nos presenta David en su pasaje. This is what David shows us in this passage. Él nos muestra He shows us que él se ha olvidado de un enemigo que él tiene, that he's forgotten about an enemy that he has, que es su propia naturaleza caída. that his own fallen nature. Y en algún momento de su vida se olvidó. Now, one moment in his life he forgot, Y este enemigo poderoso and this powerful enemy le ha dado un golpe mortal have given him a fatal blow y lo ha lanzado a la lona. and knocked him down. Y fíjense cómo él dice, postrado estoy en el polvo. Notice what he says, I'm down in the dust. David dice que está derribado, tirado en el suelo. It says that he's knocked down in the floor. Y estamos hablando del dulce cantor de Israel. We're speaking about the psalmist of Estamos Israel. hablando del hombre que dice la escritura que tiene el corazón conforme a Dios. We're speaking about the man that the Bible says has a man. Y el panorama que nos presenta And the view that we're seeing es que el enemigo lo ha derribado al suelo. is the enemy has knocked him down to the floor. Así que imaginemos que David está caído en el polvo. So imagine David on the floor laying down. Ese es su panorama. That's the panorama we're seeing. Está derribado. He's down. Y en ese momento se acuerda cómo Dios lo formó. And he remembers how God formed him. Cuando él toca el suelo, When he touches the floor, en el tiempo de Israel era polvo, era el desierto. the time of Israel was dust. It was Así que desert. su ilustración es como que él tuviera su rostro lleno de polvo por el desierto. So his illustration is like he's filled with dust in his Y face. él dice, estoy postrado en el polvo. He says, I'm low in the dust. Y él se acuerda cómo Dios lo formó. And he remembers how God formed him. En Génesis 2:17 dice la escritura Genesis 2:17, the Bible says que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. that the Lord God formed a man from the dust. Y hasta que Dios no le dio hálito o aliento de vida, Not until he breathed into him, el hombre estaba muerto. man was dead. Y David, cuando estaba derribado por su vida pecaminosa, And when David was destroyed by his sinful life, él se acuerda cómo Dios lo formó. he remembered how God formed him. Y él sabía que él fue formado del polvo. And he knew he had been formed from the dust. Y si él quería levantarse del polvo, And he wanted to lift himself up. alguien tenía que darle otra vez vida. But he knew someone had to give him life first. Alguien tenía que darle aliento de vida. Someone had to give him breath of life Y es first. por eso que la primera petición que hace David That's why the first petition David does, es una necesidad que él tiene de que Dios le dé vida. it's a need that he has for God to give him life. Así que cuando uno está derribado por el enemigo, So when you're down by your enemy, lo primero que uno tiene que reconocer es la necesidad de ayuda. first thing you have to recognize is your need.
Y él le dice a Dios, dame vida. And he tells God, give me life. Así que él necesitaba levantarse del polvo. So he had to be lifted up from the dust. Él buscó en su mundo interior He found within himself fuerzas humanas human strength para poder levantarse a través del polvo, to be able to lift himself up from pero the no dust. podía levantarse del polvo. But he couldn't lift himself up. Y tirado en el suelo, derribado por su enemigo, And down in the dust, knocked out by the él enemy, mira a Dios, he looks at God. necesito que me des vida. He says, I need life. Solamente tú puedes levantarme del polvo. And only you can lift me up from the dust. Lo segundo que David entiende, The second thing that David says, que nos dice el pasaje, that this passage says, lo primero él reconoce su necesidad, first he recognizes his need, pero no es suficiente que él reconozca su necesidad. but it's not enough to recognize his need. Porque muchas personas reconocen que no están bien espiritualmente, Because many people recognize they're not good pero spiritually, se quedan tirados en el polvo. but they remain in the dust. Continúan en su vida débil espiritualmente They continue in their weak spiritual lives, y no hacen nada por levantarse. and they do nothing to lift themselves Así que up. usted tenga una necesidad de ayuda de Dios So the fact that you have a need from God es bueno, is good, you pero know, no es suficiente. but it's not enough. Nos damos cuenta que cuántas personas no están derribadas We realize that how many people are not knocked down. y podemos darnos cuenta por la descripción que hace David And we realize by David's description que es un hombre que está tirado en el suelo, that it's a man that's laying on the ground, que todo el mundo puede verlo. that everyone can see. Así que cuando uno está derribado espiritualmente, So when spiritually you're knocked down, eso se ve en la vida de la persona. it's obvious in the person's life. La persona comienza a perder motivación por Cristo. They lack motivation for Christ. Se hace una carga a la vida cristiana. The Christian life becomes a burden. Comienza la persona a buscar pretexto para no servir a Dios. The person begins to come up with excuses for serving Y God. cada cosa que hacen los demás no les conviene. And everything someone else does is not good for them. Cada programa que hace la iglesia le haya defecto. Every program the church comes up with, it's a burden. Así que nuestra vida derribada So our life being knocked down, se ve en nuestras vidas. it's obvious in our lives. Esa vida pobre espiritualmente se nota en nuestras vidas. That poor spiritual life is obvious in our Así que lives. cuando usted pierde esa pasión por Cristo, So when you lose that passion for Christ, el enemigo le ha dado un golpe fuerte the enemy has given you a blow y lo ha derribado al polvo. and he's knocked you down to the dust. Y dice David, cuando estás en esa situación, And David says, when you find yourself in this situation, recuérdate que Dios es tu creador. remember that God is your creator. Él es el único que puede darte vida. He's the only one that can give you life. En ti mismo no encontrarás fuerza para levantarte de esa caída. You will not find strength within yourself to lift up. Por eso Él dice, dame vida. That's why he says, give me life. Él necesitaba vida. He needed life. Pero ahora David también no se queda solamente con la necesidad. But David now not only stays with the need, Él también dice, conforme a tu palabra. he says, according to your word. Así que no solamente David tirado en el polvo se da cuenta que ha sido creado por Dios, So not only David realizes that he was created by God down in the dust, que no solamente puede él solo levantarse, that not only he cannot lift himself up, no solamente necesita la ayuda de Dios, not only that he needs the help from God, sino necesita que algo lo levante otra vez del polvo. but he needs something to lift him up from the dust. Y él dice, es tu palabra la que me puede levantar del polvo. And he says, it's your word the one that can lift me up. Él dice, dame vida He says, give me life conforme according tu palabra. to your word. El apóstol Pablo The apostle Paul también vive la misma experiencia que David. lives the same experience as David. Y cada uno de nosotros vivimos esta experiencia. And each and every one of us live the same experience. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido identificados con Pablo y con David. At any moment in our life, we feel identified with David and Hemos Paul. estado derribados al suelo. We've been down on the floor. Nuestra vida espiritual es un caos. Our spiritual life is chaos. Pero aparte de que nuestra vida espiritual está mal, But besides the fact that it's bad, our spiritual life, sentimos sobre nosotros un peso muy grande. we feel a heavy burden upon us. Que queremos levantarnos del polvo, That we want to lift pero ourselves no up, podemos levantarnos en nuestra fuerza. but we can't in our own strength. Y David dice que es el poder de la palabra de Dios la que puede levantarnos otra vez. And David says it's only the word of God that can lift us up. Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 7, Paul speaking to the Romans in chapter 5, él dice, yo sé lo que tengo que hacer. he says, I know what I have to do. Yo sé lo que es correcto. I know what's correct. Siguiendo el pensamiento de los diáconos,
following the thought of the deacons. Yo sé que tengo que dar mi diezmo. I know I have to tithe. Yo sé que tengo que servir al Señor. I know I have to serve God. Yo sé que tengo que reunirme en un grupo para estudiar la palabra de Dios. I know I have to join a group to study God's word. Yo sé hacer lo I correcto, know to do what's right, pero no puedo hacerlo. but I just can't. Es una lucha que hay dentro de mí. It's a struggle within me. Y noto que se está interfiriendo en este deseo mío And I notice that who's interfering para servir al Señor, para congregarme con los hermanos, to serve God, to join a group. es un poderoso enemigo que está dentro de mí. It's a powerful enemy within me. Y él por eso dice, yo quiero hacer lo bueno, And that's why he says, I want to do what's pero good. encuentro dentro de mi propia naturaleza But I found in my own nature, que no hay nada bueno en ella. there's nothing good in it. Y él clama como hace David. And he cries out to God, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? who will free me from this miserable body? En el pensamiento de David sería, ¿quién me puede dar vida? And David thought it would be, who could give me life? Y David dice, conforme a tu palabra. And David says, according to your word. Pablo usa algo muy parecido. Paul uses something similar. Dice, conforme al poder de tu Espíritu Santo, It says, according to the power of your que es el spirit, mismo poder de Dios en la creación. which is the same power that Así creates. que David entiende que para levantarse del polvo So David understands that to lift from the dust, es conforme a su it's palabra. according to his word. Pablo dice que para levantarse él de este polvo cuando cae derribado, Paul understands that to lift himself up, dice que tengo que andar conforme al Espíritu Santo. is that he has to walk according to the Holy Los Spirit. dos pensamientos son los mismos. Two thoughts are the same. La palabra debe de controlar nuestros pensamientos. The word of God should control our El thoughts. Espíritu Santo debe de controlar nuestros The pensamientos. Holy Spirit should control our La thoughts. palabra es la que da vida. The word gives life. El Espíritu Santo es el que da vida Holy al Spirit. creyente. Holy Spirit gives life to the believer. Así que ese es el panorama que David nos ofrece. So that's the panorama David offers to us. Si usted quiere vivir la vida en victoria y levantarse del polvo, You want to live a life of victory, to lift up from the dust? Pablo dice que tenemos que andar conforme al Espíritu Santo. Paul says we need to walk according to the Spirit. Así que nuestras derribadas o nuestras caídas So our falls se notan en nuestras vidas. are obvious in our lives. Son síntomas que se ven en nuestras vidas. They're symptoms that we can see in our lives. ¿Sientes en este momento que tu vida está derribada? Do you feel in this moment that your life is knocked down? ¿Sientes que tu vida está tirada en el polvo? You feel that your life is in the gutter? ¿Sientes necesidad de que Dios te infunda vida You need God to give you life, para que te levantes de este cuerpo caído que el enemigo te ha derribado? to lift you up from this body that the enemy has knocked you down. Lo primero que David hizo fue reconocer su necesidad. First thing David did was to recognize his need. Lo segundo que hace David Second thing David does es realmente entender is in reality to understand que él necesitaba cambiar una actitud en su corazón. that he had to change an attitude of his heart. De nada vale que usted sepa que está mal espiritualmente. It's not worth anything to know you're bad spiritually, Usted necesita un cambio de actitud. but you need a change of attitude. De nada vale leer la Biblia. It's worth nothing to read the Bible. Lo más importante, lo que define, What's most important and defines es mi actitud hacia lo que yo leo. is your attitude towards what you read. ¿Cómo voy a responder a lo que acabo de leer en la palabra de Dios? How are you going to respond to what you just read in God's Word? ¿Cómo Dios va a darme vida How is God going to give you life? solamente a través de la palabra? Only just through the Word. Por tanto, tengo que escudriñar la palabra de Dios. Therefore, I have to search the Word of God. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, en su segunda carta, Paul speaking to the letter of the Corinthians, his en second letter, el capítulo 3:6 dice lo siguiente: chapter 3, verse 6, he says the following. Él nos ha capacitado para ser servidores. Él, el Espíritu Santo, nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no desde la letra, sino del Espíritu. Y escuche lo que viene terminando Pablo. Dice, porque la letra mata, o sea, la lectura de la Biblia por sí sola te mata. In other words, just the reading the scripture kills you, Pero el Espíritu but the Spirit da vida. gives life. Así que Pablo está diciendo So what Paul is saying, que yo tengo que tener una actitud hacia la recepción de la palabra de Dios. that I have need an attitude towards reading the Word. Debo ser receptivo a la palabra de Dios. I need to be receptive towards God's Word. Reconozco que fui derribado por el enemigo. Recognize I'm knocked down by the enemy. Llevo tiempo tirado por el suelo, ya lo estoy mostrando. It's been a while since I've been knocked down. It's obvious in my life.
Ahora tengo que tener una actitud de levantarme del polvo. Now I need an attitude of lifting myself up. Dame vida conforme a tu palabra. Give me life according to your word. Si entonces el que da la vida es la palabra If the word of God gives life then, y el Espíritu Santo es el que da vida, and the Spirit of God gives life, entonces yo tengo que aferrarme a la palabra. then I need to embrace God's word. El autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 12, 4:12, perdón, The author of Hebrews chapter 12 verse 4 says, dice que la palabra de Dios es una espada. it says that the word of God is like a sword. Así que imaginémonos a David tirado en el suelo, So imagine David laying down on the ground, derribado, knocked down, totalmente sin fuerza para levantarse. completely without any strength to lift himself up. ¿Se recuerda quién lo ha creado? He remembers who created him, Que está en el polvo tirado. because he's in the dust, knocked down. Necesita que alguien dé vida a él para levantarse. He needs someone to give him life to lift up. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, The only one that can do that is the Holy Spirit, usando la palabra. using the word. Es la única forma en que puede ser levantado otra vez del suelo. It's the only way he can be lifted up again from the floor. Y Hebreos dice que la palabra de Dios es la espada. And Hebrews says that the word of God is a sword. Quiere decir que es un arma para pelear contra el enemigo. That means that it's a weapon to fight against the enemy. ¿Qué le pasó a David? What happened to David? Que lo llevó a estar en el polvo. That it took him to the point where he was in the floor. ¿Dónde tenía David espada? Where was David's sword? A lo mejor en el armario. Probably sitting down on the counter. O el herrero estaba dándole filo todavía a la espada. Or he was just finding the sword. O cuidando los biles de la casa. Or taking care of the bills. O la mandaba con los niños por si acaso, como no tenían celulares, He was sent there with his kids para que because cuidara a su hijo en la escuela. so they could protect the kids at school. Quiere decir que en un momento David se olvidó de su espada That means that at one point David forgot about his sword para pelear contra su enemigo. to fight against his enemy. Así que la espada es el poder de la palabra de Dios. So the sword is the power of the word of God. Y dice que esta espada tiene dos filos. It says that this sword has two edges, double Y la edged. idea es que por donde usted lance la espada pueda herir a su enemigo. The idea is so that whenever you swing the sword, you can affect your enemy. Ahora, hay algo en el Antiguo Testamento There's something in the Old Testament que quiero traerles a mente, that I want to bring to your mind. que es una experiencia que tuvo uno de sus soldados de David, It's one of the, segunda de Samuel. it's one of the experiences that one of the Eleazar. Second Samuel. Dice que este hombre It says that this man era uno de los hombres valientes de David. was one of the bravest men, David. Y dice que una vez salieron en campaña contra los filisteos. It says that they went against the Philistines. Y este hombre cogió su espada This man took upon his sword. y dice que mató tanta gente It says that he killed so many people que la espada se pegó en su mano. that the sword just stuck to his hand. Quiere decir que él no podía soltar la espada This means that he couldn't let go of the sword porque si no perdía la batalla. because then he would lose the battle. Tanto fue que peleó, dice que se le pegó a la mano. It was so much so that he fought that it was stuck to his hand. Así debe pegarse la espada de Dios a nuestras manos, That's how God's sword should be stuck to our hand, indicando que la usamos constantemente contra nuestros enemigos. indicating that we use it constantly against our enemies. Y es tan poderosa que al derribarlo y al usarla tan constantemente, And it's so powerful that knocking down and using it so constantly, la gente pueda ver que está pegada a mis manos. people could see that it's obvious that it's stuck to our hands. Si es la palabra de Dios, If it's the word of God, la gente tiene que ver que sabemos usar la palabra de Dios. people need to see that we know how to use God's Pero a word. veces miramos a los hermanos But sometimes we look at the brethren, que no tienen ni callos en las manos. they don't even have blisters in their Quiere hands. decir que no usa la palabra. It means they don't use the word. Y por eso andan That's como why David, derribados. they find themselves like David right now. Si el Espíritu de Dios da vida The Spirit of life, Holy y Spirit, usamos la palabra entonces, and we use the word then, quiere decir que estamos practicando lo que estamos leyendo. that means that we're practicing what we're learning. Estamos practicando la palabra en nuestra vida. We're practicing the word in our lives. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo That means then that the Holy Spirit está tomando cada vez más el control de nuestras vidas. is taking more and more control over our lives. Y nuestras caídas And our falls no van a ser tan frecuentes, are not as frequent, sino que van a ser distanciadas cada vez una de la otra. but they become more and more distant one from the other. Lo tercero que hace David, The third thing David does, que lo dice en el versículo
And he says in verse 26, 26, vamos a leerlo, el 26. let's read verse 26, Psalm 119. Dice, tú respondiste cuando hablé de mis caminos, e enséñame tus decretos. Lo tercero que hace David es confesarle a Dios cómo él vive. Third thing David does is to confess to God how he lives. Le dijo a Dios, He tells God, Dios, tus caminos no son mis caminos. God, your ways are not my ways. Tú sabes que todo lo que estoy haciendo está mal. You know that everything I'm doing is wrong. Nada está funcionando. Nothing is working. Porque no va conforme a tu palabra. Because it's not according to your word. Por eso fui derribado al suelo. That's why I was knocked down to the ground. Y él desde el suelo le dice a Dios, And from the ground he tells God, le habla a Dios de cómo está viviendo. he speaks to God about how he's living. Él reconoce que su forma de vivir no va conforme a la palabra de Dios. He recognizes that his way of living is not according to God's Y word. nadie vive conforme a su palabra si no anda en el Espíritu Santo de Dios. And no one lives according to God's word if he's not in the Spirit. En 1 Corintios 10, 12 dice el apóstol Pablo, 1 Corinthians 10 verse 12, Apostle Paul says, el que cree estar firme, him who believes he's firm, tenga cuidado, beware, que no caiga. may do not fall. Eso le hace una advertencia a nuestras vidas. He gives us a warning. Entonces tenemos que confesarle a Dios que nuestra vida no está bien. So we need to confess to God that our lives is not right. No estoy haciendo el cristiano que tú quieres que yo sea. I'm not being the Christian that you want me to be. Estoy perdiendo mi identidad porque me lo paso el tiempo derribado en el polvo. I'm losing my identity because I'm constantly on the ground. Y el que puede darme vida The only one that can give me life es el Espíritu Santo que vive en mí a través de su palabra. is the Holy Spirit that lives within me through His Word. Así que él dice, And He says, te presenté mis caminos. give an account of my ways. Y dice, enséñame tus decretos. He says, teach me your decrees. No es suficiente que yo le diga a Dios, mi vida anda mal. It's not enough just to tell God, my life is not right. Mi vida es una vida muy pobre espiritualmente. My life is poor spiritually. No disipulo gente, I don't disciple no anyone. evangelizo a I nadie, don't evangelize. no voy a ningún grupo, I'm not joining a group. llego tarde siempre a la I'm iglesia, always late to church. no voy a ninguna actividades de la I iglesia, don't participate in any no me activity. gusta nada que tenga que ver con la I iglesia. don't care about anything that has to do with Amo a church. Dios, I love God, pero no amo a los que van a la iglesia. but I don't love people from No me interesa los que van a la I iglesia. don't care about them people. Eso le decía a David a Dios, That's what David was telling to God. si hubiera estado en el siglo de ahora. If we would have been in our time. Pero fíjense que le dice David también, And notice what David says as well. bueno Señor, si estoy mal, Oh God, if I'm wrong, si tengo una pila de pensamientos que no son conforme a tu palabra, if I have all these thoughts that are not according to your word, porque no estoy de acuerdo con que nada de lo que se hace en la iglesia, en tu pueblo, because I don't agree with anything that's done in the church with your people. él dice, enséñame. He says, then teach me. David reconoce que el único que puede enseñarle es Dios. He recognizes the only one that can teach is God. Entonces es algo tan sencillo, So it's something that's so simple, pero se nos olvida a nosotros but we forget que el único que puede enseñarnos that the only one that can teach us sus decretos es Dios. his decrees is God. Es cierto que Dios usa muchos medios. It's true that God uses a lot of means. Me usa a mí como pastor, He uses me as a pastor, maestros, teachers, facilitadores, facilitators, hermanos, brothers and sisters, pero ninguno de ellos but none of them puede enseñarte can teach you. si el Espíritu Santo de Dios no te enseña sus decretos. But the Holy Spirit of God doesn't teach you his decrees. Así que David pide ahora conocimiento de Dios. So David asks now wisdom from God. Quiero que tú me enseñes tu palabra. I want you to teach me your word. Continúa el versículo 27, es lo que hace el siguiente él. Verse 27 keeps going. No es suficiente saber que necesito conocimiento de Dios. It's not only enough to know that I need wisdom from God. Dice el versículo 27. 27 says, Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Yo puedo leer algo en la Biblia. I can read something in the Bible. Por ejemplo, escuchábamos ayer For example, yesterday we were hearing a través de Mark Driscoll through Pastor Mark Driscoll que uno no debe tener novio ni esposas que no sean cristianos. that you shouldn't have a boyfriend or wife that is not a Christian. Eso está en la Biblia. That's in the Bible. Pero nosotros hacemos lo que nos da la gana. But we just do whatever we feel like. Nuestros jóvenes Our young people, tienen novios y novias que no son cristianas. they have boyfriends or girlfriends that are not Christians. Los padres son cristianos, supuestamente, Supposedly.
Y ellos le permiten que tengan novios They allow them to que have no sean boyfriends cristianos. for unbelievers. Él también decía algo que es parte de la cultura, He also says something that's part of culture, que el noviazgo that dating es la carretera para el matrimonio. should be the pathway to marriage. Entonces la Biblia dice, The Bible says si tú vas a tener un novio o una novia, you're going to have a boyfriend or a girlfriend, es porque has decidido casarte. it's because you've decided to marry. Si no, no puedes tener novio y novia si no te vas a casar. If not, you shouldn't have a boyfriend or a girlfriend. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. Usted lo lee, You read it, usted tiene la información, you have the information, pero ahora dice David but now David says, en el versículo 27, verse 27, hazme entender, Señor, help me understand this, God. dame discernimiento, Give me wisdom. dame entendimiento, Help me understand this. dame claridad para obedecer tu palabra. Make this clear to me so that I can obey Lo you. leo, I read this, pero no lo entiendo. but I don't understand. Y él dice, hazme entender el camino de tus preceptos. Help me understand your precepts. Una vez más, su naturaleza es naturaleza caída, Once again, our nature fallen que sigue continues el pecado. sin, follows sin. Y él dice, hazme entender que estoy mal, David, He says, Señor. help me understand, God, that I'm wrong. Ahí está en la Biblia. It's in the Bible. No lo estoy inventando yo. I'm not inventing it. Yo sé que los niños tienen 14 años, tienen novios y tienen novias. I know people, kids that are 14, 15, and they have boyfriend and girl. Porque eso es lo que tienen todos en la escuela. Because everyone has one in school, Pero ellos no son del mundo. but they're not of the world. Ellos tienen que seguir los preceptos de la palabra de Dios. They need to follow the precepts of God. Y si usted es el líder de la casa, usted es el maestro de la casa, You're the leader at home, the teacher at home. usted tiene que decirle, mira, tengo que hacerte entender a través de la escritura. Vamos a sentarnos. You gotta tell them, let me help you understand through the scriptures. Let's sit down. No te voy a decir solamente que no puedes tener novio o novia. I'm not only gonna tell you that you can't have a boyfriend or a Te girlfriend, voy a hacer entender a través de la palabra de Dios que estás mal. but I'm gonna help you understand through the word of God that you're wrong. Pero nosotros no hacemos eso. But we don't do that. Nos quedamos en la parte de David. We stay in David's part. En la información, Just knowing the information. como no lo entiendo, I don't understand this. no lo enseño a nuestros hijos. I don't teach it to my children. Así que ya sabemos que no se puede tener novio y novia si usted no se va a casar. So we know now that you don't have a boyfriend or girlfriend unless you're gonna marry. Amén. Amen? Así que hay que obedecer la palabra de Dios. So we have to obey God's word. Si no se va a casar con el que usted tiene ahora de novio o novia, If you're not gonna marry the person you're dating right now, en inglés dice broke out. English is cut it Broke. off. Cut it off. Dice, bueno, cuando nos vayamos a casar, It says, when we're gonna get married, entonces volvamos a hablar sobre el noviazgo. then we'll speak again about it. Eso es lo que enseña la Biblia. That's what the Bible teaches. Es más, si usted nota en la Biblia, Better yet, if you read the Bible, el matrimonio no es para niños. marriage is not for kids. ¿Qué te hace con 14 años teniendo un novio? What do you do with 14 years old having a boyfriend or girlfriend? Si te quieres casar, You want to marry, estás mal igual. you're wrong Porque also, eres una niña. because you're just a kid. Fíjense como Dios le dice a Adán, Notice how God tells Adam, voy a crear una mujer, I'm gonna create a woman. no dice una niña, It doesn't say a girl, a little girl, no una teenager, or a teenager, ni una que está en high school, someone who's in high school. le dice una mujer. It says a woman. Él no creó dos niños, He didn't create two kids ni dos teenagers. or two teenagers. Creó un hombre ya, bien hombre, He created a man y una mujer, bien mujer. and a woman. Porque dice que fue su esposa y tuvieron relaciones sexuales. It says that it was his wife and they had sexual relations. ¿Quién cree que inventó el Génesis? Who created Genesis? God, Dios. Está ahí en la Biblia. It's in the Bible. Entonces no vale la información. So the information's there. O sea, vemos cristianos So we see Christians que tenemos una buena relación con Dios, decimos, and we say we have a good relationship with God, pero no sabemos nada de la Biblia. but we don't know anything about the Bible. ¿Cómo puede ser posible eso? How is that possible? O otros, Or others, ¿verdad? Que dicen que saben mucho de la Biblia, that they say they know a lot about the Bible, pero no se ven los frutos del Espíritu Santo en ellos. but you don't see the fruits of the Holy Spirit in their lives. Entonces no están entendiendo. So then they're not understanding. Entonces dice, hazme entender tus decretos. He says, help me understand your precepts. Continúa entonces diciendo, y meditaré en tus maravillas. He continues saying, may I meditate on your wonderful deeds. Ahora sí, Now it gets good. ahora sí puedo ver tu obra maravillosa. Now I can see your marvelous work. Ahora sí puedo caminar dentro de tus maravillas.
Now I can walk through your wonderful deeds. 2:2. Así que es importante. So it's important. ¿Cuál es mi actitud hacia la palabra de Dios? What is my attitude towards Tengo God? una actitud receptiva. Do I have a receptive attitude? Hay tantas cosas en la Biblia There's so many things in the Bible, que nos pasaríamos mucho tiempo de cosas que nosotros hacemos, and we would spend a lot of time just about the things we do, que nos llega la información, that we receive the information, pero no la entendemos. but we don't understand it. Y él le pregunta a Dios, hazme entender. And he asks God, help me understand it. Porque solamente el Espíritu Santo, si es el que da vida, Because if only the Holy Spirit can give life, es el que puede hacernos entender su palabra. He's the only one that can help us understand His word. Así que el conocimiento y el entendimiento es bueno, So wisdom and understanding is good, pero eso nos debe llevar but that shouldn't take us a, como dice David, a dedicarme a algo. to how David says to dedicate myself to. Si eso me ha dado poder a mí, If that has given me power, yo que estaba derribado en el polvo, me who I was down in the dust, yo mismo no pude levantarme de mi caída, I couldn't lift myself up from my fall. y el poder del Espíritu Santo, And the power of the Holy Spirit, a través de la palabra de Dios, through God's word, si me ha levantado otra vez, if it's lifted me up again, algo tengo que dedicarme. something I should dedicate myself to. Como gratitud a mi levantada, a algo tengo que dedicarme. In gratitude to being lifted up, I have to dedicate myself to something. Y él dice, meditaré And He says, I will meditate en tus maravillas. on your wonderful deeds. Una vez más David estaría diciendo en el tiempo de hoy, David once again will be saying in our time, me dedicaré a descubrir cada vez más tus pensamientos I dedicate myself to discovering your thoughts more, para seguir tus mandamientos. to follow your commandments. En la segunda parte del pasaje, The second part of this passage, la primera nos pone el panorama de un hombre derribado por el pecado propio, the first gives us a picture of a man on the floor que se ha olvidado de que hay un gran contrincante en nuestras vidas, who's forgotten that there's a great enemy against us in our lives, por haber olvidado la armadura, because he forgot about his armor. fue derribado cuando el enemigo lo golpeó. He was knocked down when he received a blow from his enemy. Él pensaba que nunca lo iba a derribar, He thought he would never be fallen pero down, ahí está tirado. but he was on the floor. Descubre que solamente puede levantarse He discovers he can only be lifted up a través del poder de la palabra de Dios through the power of the Word of God, aplicada por el Espíritu Santo. applied by the Holy Spirit. El segundo panorama que nos pone David The second picture David gives us, es un hombre que está derribado, it's a man again that's on the floor, knocked down, que sabe todo lo que hemos dicho anteriormente, but he knows everything that we just spoken of, que se ha levantado, and has been lifted up, pero ahora tiene un peso muy grande sobre él. but now has a great burden upon him. Y él lo describe de una forma muy bella. And he describes it in a beautiful way. Fíjense cómo dice el versículo 28. Notice how verse 28 says. Y fíjense la figura que él usa. Notice the figure he uses. Dice, de angustia se derrite el alma. My soul is weary with sorrow. De angustia se derrite el alma. My soul is weary with sorrow. David está hablando But David's saying algo muy descriptivo y trascendental. something that's very descriptive and transcendent. Algo material Something material que ha cambiado su estado. that has changed his being. Dice que de algo sólido, It says from something solid, que es el alma, which is the soul, se ha convertido en líquido. it's become liquid. David está hablando What David is speaking about, que ha habido un cambio sólido en su vida, there's been a solid change in his life. que ha pasado de ser algo sólido a algo líquido y no puede volver hacia atrás. Something that's gone from solid to liquid and it can't go back. Y esa es la idea que él tiene en su mente. Mi alma se ha derretido, ha habido un cambio trascendental en mí. That's the idea in David's mind, is that his soul has been melted and there's a change in Me he him. levantado del polvo, He's been lifted up from the dust. pero aún siento una carga tan pesada que siento que otra vez va a haber un cambio I've been lifted up, but I still feel burdened that there needs to be a change que me puede otra vez derribar al suelo. that can knock me down again. La ilustración que usa David The illustration that David uses es muy común en el Nuevo Testamento también. is very common in the New Testament as well. El apóstol Pablo, cuando hablaba a las iglesias,
The Apostle Paul, when he would speak to the churches, siempre les decía que no volvieran a la vieja naturaleza. he would always tell them, don't go back to your old nature. Que nos preocupáramos siempre por nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. So be worried about your new nature in Jesus Christ. Quiere decir entonces que este peso, esta carga, This means that this burden, Pablo la define entre una lucha entre dos mundos. Paul describes it as a struggle between two worlds. Entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. It says the world of light and the world of darkness. En vivir en Cristo You're living in Christ y vivir apartado de Cristo. and living separated from Christ. David dice, me he levantado por el poder de la palabra de Dios. David said, I've been lifted up by the word of God. Pero ahora tengo un gran desafío delante de Dios. But I have a great challenge before me. Tengo una carga tan pesada. I have a burden so heavy. Mi corazón anhela desear a Dios. My heart desires to want God. Pero mi corazón también desea seguir otra vez hacia el mundo. But my heart also wants to go back to the world. Y eso es lo que David lo describe como una carga pesada que se le derrite el alma. And that's what David describes as a burden that melts his soul. Y eso es lo que tú y yo constantemente tenemos que enfrentarnos en el mundo. That's what you and I constantly face in the world. Por un lado quiero servir a Dios. On one side, I want to serve God. Quiero mantenerme parado delante de Dios. I want to stand firm before God. Pero por otro lado el mundo me desafía para derribarme otra vez. But on the other hand, the world challenges me to knock me down again. ¿No es tu lucha? Isn't that your struggle? ¿No es tu lucha? Isn't that your struggle? Que cuando sales de aquí vas a tener que enfrentarte otra vez al enemigo y te va a derrumbar. That when you leave this place, you're going to face the enemy. He's going to try to knock you down. Y David lo describe como una carga pesada que le derrite el alma. David describes it as a burden that melts his soul. Y constantemente cuando nosotros queremos servir a Dios, And when we constantly want to serve God, y usted ha sido testigo de esa experiencia, I'm pretty sure you've been a witness of that experience. ha querido serle fiel a Dios, You wanted to be faithful to God. ahora, Now, minutos después, minutes later, se da cuenta que no pudo hacerlo. you realize you couldn't do it. David lo describe como una carga David describes it as a burden que le derrite el alma. that melts his soul. Ahora, ¿cómo puede entonces, Now, but how puede uno sobrevivir en esta batalla? can we survive in this battle? ¿Cómo uno puede permanecer en esta batalla entre el mundo y la vida cristiana? How can we remain in this battle between the world and the Christian life? Entre mantenerme fiel al Señor Between standing firm to God o fiel al mundo. or faithful to the world? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 29. Notice what verse 29 says. Dice, susténtame conforme a tu palabra. La idea de sustentar The idea of keeping me es algo que se está cayendo. is something that's about to fall. Si usted un día va a Cuba, At any point you visit Cuba, usted va a ver casi todas las casas de dos plantas you realize that every house that's two-floor house, tienen como un balcón, they have like a balcony. o algunas tienen abajo la terraza y arriba está el otro edificio. Or some have it in the bottom and the other one on top. Entonces le ponen unos postes They put like a pole, de 4x4 4x4, para sostenerlo por años y años. to sustain it for years and years. Eso es sustentar That's to sustain, para que no se caiga. keep something from falling. ¿Entienden la idea de David? Understand David's idea? Dice, susténtame, It says sustain me. porque estoy como el edificio de Cuba. Because I'm like that building in Cuba. Que no hay cemento, no hay nada. There's no cement, there's nothing. Y se están derrumbando, They're about to fall. pero están poniendo pequeñas estacas para sostenerlo. But they're being supported by small sticks. Pero en un momento se pudre la madera. But at any time, the wood's going to rot. Y usted escucha de vez en cuando And you'll hear once in a while, que se caen los balcones de las casas. balconies just fall. They Eso le collapse. pasó a mi casa. That happened to my house. Estuve casi de 12 años con palos sosteniendo el balcón. After 12 years of trying to sustain it with wood, Gracias que no le cayó a nadie en la cabeza. thank God that it didn't fall on me. Fíjense que vuelve a dar la misma solución. Notice that he gives the same solution again. Dame vida conforme a tu palabra. Give me life according to your word. Para poder mantenerme firme en esta lucha entre dos mundos, To be able to stand firm in this struggle between two worlds, en que quiero ir al estudio bíblico, which I want to go to the Bible study, pero quiero trabajar overtime. but I want to work overtime. Quiero leer la palabra de Dios con mi familia, I want to read the word of God with my family, pero el mundo me ha cansado tanto que quiero dormir. but I'm so tired by the world that I want to sleep. Eso es una carga pesada para nosotros. That's a heavy burden for us. Quiero educar a mis hijos, discipular a mis hijos, I want to educate my children, disciple them, pero me enredo en tantos problemas
But I'm involved in so many other things que no tengo tiempo para ellos. that I don't have time for them. Esa es una carga pesada. It's a heavy burden right there. Y David dice, se me derrite el alma. David says, my soul is Pero melting. una vez vuelve a encontrar la misma respuesta. But once again, he gives us the same response. Déjame apoyarme. Let me support myself. Déjame sustentar mi vida. Let me sustain my life. Y él dice, And he says, conforme a tu palabra. according to your word. Así que una vez la palabra no solamente me ayuda para defenderme del enemigo, So not only does the word help me to defend myself against the enemy, tomar otra vez mi espada para levantarme, grab the sword again to lift up myself, sino que esa misma palabra but that same word es la que me ayuda a pelear la buena batalla. is the one that helps me to fight the good battle. Ya podemos entender entonces We can understand now por qué hay tantos cristianos derribados. why there's so many Christians that are knocked down. Pablo le llama débiles Paul calls them weak en la fe. in the faith. David termina el salmo o va terminando el salmo And then David ends his song, y le dice al Señor ahora, and he tells the Lord now, Señor, tengo una carga muy pesada. Lord, I have a heavy burden. Sé que tu palabra debe sostenerme. I know your word should sustain me, Oh Dios, pero ahora but oh God, now necesito mantenerme alejado I need to be separate de mi enemigo. from my enemy. Usted sabe cuál es su enemigo. You know who's your enemy, what's your enemy. Y él dice, manténme And he says, keep alejado de los caminos torcidos. away from the wicked ways. Así que David define al mundo, la forma en que vive el mundo, So David defines the world, the way the world is, en el cual usted y yo estamos. in which you and I live. Dice que son caminos torcidos. He says that they're deceitful ways. Quiere decir que todo lo que el mundo nos enseña That means that everything that the world shows us es is torcido. deceitful. Lo que le enseñan en la escuela a su hijo es What they teach your children in school is torcido. deceitful. Lo que le enseña en la televisión a su hijo es What the TV teaches them is what? torcido. It's deceitful. Lo que le enseña a su amiguita y su amiguita, que es muy buena en A y en B, Which is your friend or a friend teaches in a school that has good grades is es deceitful. torcido. El Nuevo Testamento dice The New Testament says camino de mentira. is the way of lies. Así que el camino torcido So the deceitful way es un camino de mentira. is the way of lies. David dice, manténme alejado de la mentira, David says, keep me away from the lies, de esas falsas promesas que ellos me hacen, from the false promises they give me. que voy a tener esto y aquello y lo otro si yo les sirvo a ellos, That I'm going to have this, that, and the other if I serve them. si yo hago negocio como hacen ellos, If I do business the way they do business. si yo me relaciono con la gente como se relacionan ellos. If I relate with people how they relate. David dice, manténme alejado de todo eso. David says, keep me away from all those ways. Sin embargo, However, nosotros queremos estar pegaditos, we want to be right there. pero no es verdad. But isn't that so? Y él dice, He says, manténme alejado keep me away de los caminos torcidos. from deceitful ways. Así que porque el mundo haga lo que haga, So, because the world does what they do, métase eso en la cabeza. fix that in your mind. Si no es conforme a la palabra de Dios, If it's not according to God's word, está it's what? torcido. It's deceitful. Es mentira. It's a lie. No cumple las promesas que te dice. It doesn't fulfill what it promises. David dice entonces que debe ser conforme a la palabra, David says it has to be according to the word, que es la verdad. which is the truth. Manténme alejado de los caminos torcidos. Keep me from deceitful ways. Y fíjense por qué debemos mantenerlos alejados de los caminos torcidos, dice David. Notice why it says, Concédeme las bondades de tu ley. ¿Cómo puedo recibir las bondades de la ley de Dios? how can I receive the graciousness of his law? Hay una sola forma, There's only one way, siendo obediente. being obedient. Pero él está derribado. But he's knocked down. Dios lo ha levantado. God has lifted him up. Ahora tiene que volver a enfrentarse con sus enemigos. Now he has to face the enemies again. Sabe que tiene que mantenerse alejado de los caminos torcidos. And he knows he has to stay away from deceitful ways. Tiene que mantener la espada pegada a su mano, la palabra. He has to keep the sword, the word in his hand.
Los caminos del mundo son torcidos, ya lo reconoce. Now he knows that the ways of the world are deceitful. Y él dice, ahora concédeme tus bondades. And he says, now be gracious to me and teach me your law. Sería como un niño It's like a kid que te llegó a la casa con un radio robado. that comes to your house with a stolen radio. Y le dice, papi, por robarme el radio And he says, Dad, because I stole this radio, o mostrarte la destreza que tengo para abrir carro, because I'm so good at breaking into cars, llévame a Orlando. take me to Orlando. ¿Usted se imagina esa escena? Did you imagine that picture? Bueno, imagínese a Dios, porque Dios no es de piedra, ¿no? I'm imagining it the same way. Después que el sinvergüenza le había hecho todo lo que le da la gana, After David has done anything that he wanted to do, él lo ha levantado, he has lifted him up. le ha dado todas las instrucciones para levantarse, He's given him all the instructions to lift it up. ha reconocido que tiene que enfrentarse otra vez al mundo, He's recognized he has to face the world again. y ahora le dice, papi, And now he says, Dad, dame todas las bendiciones que tú tengas. give me all your blessings now. Hay que ser, Hey, you gotta be ¿verdad? Sea honesto. honest with me. Usted lo hace también con Dios, igual que yo. You and I do it the same No le way. damos nada a Dios, después decimos, Señor, sáname. We don't give anything to God and then we say, heal me, God. Dame un trabajo porque me conviene este mejor que el otro. Give me another job because I like the other one better than this. Hazme aquello, hazme lo otro. Do this, that for me. Pero si digo, si te la pasas por el piso He says, but if you're always on the floor y quieres que te conceda las bendiciones de mi ley, and you want me to bless you, sin embargo, David se lo dice a Dios. but David says that. Interesante, ¿no? It's interesting, right? Y es gracias al Mesías. It's thanks to the Messiah. Porque para que Dios pueda concedernos las bendiciones de su ley, Because the only way that God could give us those petitions of His law, alguien tiene que cumplir perfectamente la ley de Dios. someone has to obey the word of God completely. David, David, no. never. Usted, You, tampoco. either. Así que David, cuando está pensando en conforme a las bendiciones de tu ley, dámela, So when David is speaking about according to your word, está pensando en el poder de la cruz del Mesías. speaking about the power of the cross of the Messiah. Entonces el consejo de David para nosotros, So David's advice for us is, no se te olvide lo que hizo Cristo en la cruz por ti. do not forget what Christ did for you on the cross. Mantén frente a ti la cruz siempre, Remain with the cross in your face. porque tú no has podido cumplir nunca nada de la palabra de Dios. Because you've never been able to obey anything in God's Y sin word. embargo, por la gracia de Dios, But by God's grace, proveyó a alguien por ti para que la cumpliera. provided someone to fulfill His Dice que él word. recibió las maldiciones de la ley He says He received the curse of the law para darte las bendiciones de la ley. to give you the blessings of the law. Así que David está en el Nuevo Testamento pensando So David is thinking in the New Testament, en lo que hizo Cristo por él. what Christ did for him. No se te olvide Don't forget que las bendiciones que Dios te da that the blessings that God gives you es porque Cristo pagó por ti, por mí en la cruz. is because Christ paid for you and for me on the cross. Y eso David nos recuerda. And David reminds us of that. Recuérdate, Remind yourself, si ahora yo te puedo bendecir, if I can bless you now, es a través de mi Hijo Jesucristo. it's only through my Son, Jesus Christ. Y ahora puedes pedir tú como yo, Now you can ask, like me and you, concédeme las bendiciones give me the blessings a través de Cristo Jesús. through Jesus Christ. Amén. Amen. David habla de otro segundo camino, David speaks about another way, o contrasta el camino torcido de la mentira del mundo, or he contrasts between the deceitful porque way, esa es la carga pesada que él tiene. because it's the heavy burden he has. Quiero agradarle al mundo, I want to be pleasing to the world. quiero ser como ellos, I want to be like them. quiero ser aceptado como I want to ellos. be accepted among them. No quiero que me digan que soy un niño, una niña boba porque no tengo novio o novia. I don't want to be looked at because I don't have a boyfriend or a girlfriend. Tengo 18 años, 19 años y todavía estoy con mis padres. I'm 18 or 19, I still live with my parents. Soy señorito todavía, soy virgen I'm todavía. still a virgin, I don't want to be laughed at. Nunca he fumado, nunca he usado droga, nunca he ido a la discoteca. I've never gone to a club, smoked, or drank. Tengo esa lucha. That's my struggle. Y hay veces hasta inventan los jóvenes Sometimes our young people even make up lies. que se tiran fotos tomando cerveza y no están tomando nada. They take pictures of themselves drinking beer, but they don't even drink. Algún vecino que la tiró por ahí. That's the neighbor that just took it for them. O ponen un poco de humo para que piensen que están usando marihuana. Or they put a lot of smoke so they can think that they're smoking Igual marijuana que los demás. like other people. From Es the una world. lucha que ellos tienen. It's a struggle that they have.
Pero lo importante es la formación en el hogar But that's what's important, formation at home. y hablarles que ellos son diferentes, Speak to them that they're different porque ellos llevan la imagen de Cristo. because they have the image of Christ. Y dice entonces, si quiero mantenerme alejado de un camino, He says, if I want to be separate from deceitful ways, y la vida cristiana es un cambio, una transformación, the Christian life is a change, is transformation, donde yo tengo que reemplazar una cosa vieja por otra cosa nueva. where I have to replace old things with new things. Entonces, si quiero dejar el camino torcido, So if I want to leave deceitful ways, dice David David says, en el versículo 30, verse 30, he adoptado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Ahora David dice que hay un camino de fidelidad. David says there's a way of faithfulness. Quiere decir que es un camino que le sigo al Señor, It means that there's a way of obeying God, bien cerca del Señor. near to God. Pero fíjense cómo David describe But notice how he describes este camino de fidelidad. this way of faithfulness. Él dice, He says, he adoptado. ¿Sabe lo que es adoptar? I've adopted. You know what it means to adopt? ¿Verdad? Algo que usted Something that you se pega a usted, lo coge para usted, se apropia de él y que no le pertenecía, embrace, but they don't belong to you. porque él sabe que no es fiel a Dios. Because he knows that he is not faithful to God. Pero dice, ahora entendido entonces He says, but I have understood now que el Mesías cuando venga y muera en la cruz, that when the Messiah comes and dies on the cross, él me va a conceder las bendiciones de su ley. he's going to conceive to me the blessings of your law. Entonces adopto el camino de la fidelidad. So now I adopt the way of faithfulness. Y dice, he escogido tus He juicios. says, I've kept up your. Vamos a hablar unos minutos sobre qué quiso decir David con que he escogido el camino de la fidelidad y también tus juicios. Speak a little bit, a couple of minutes about what it is to keep the faithfulness way. Cuando habla la Biblia de juicios, When he speaks about the judgment, está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz otra vez. he's speaking about the sacrifice of Christ. Todos estamos condenados. We're all condemned. Y Él, Cristo, o Dios en Cristo, God in Christ ha pagado por mí. has paid for me. Y eso es lo que dice David. Lo que tú hiciste en la cruz, That's what David is saying. What you did on the cross constantemente está delante de mí. is constantly before me. Si quiero ser fiel a Cristo, You want to be faithful to Christ? tengo que fijarme en su fidelidad en el juicio de Dios. I have to remember his faithfulness within God's Él justice. fue fiel hasta el final. He was faithful to the end. Él cargó nuestra culpa. He carried our guilt. Él pagó por nuestra culpa. He paid for our guilt. Él nos declaró justo delante de Dios. He declared us righteous before God. Se hizo el juicio delante del trono de Dios Justice was made before God's throne. y nos declaró justo. He declared us righteous. No tenemos deuda con Dios. We have no debt towards Y God. David dice, And David says, si quiero mantenerme en este camino, if I want to remain in this way, tengo que recordarme I have to remind myself. o tengo que escoger I need to choose el camino de la justicia de Dios, the way of righteousness. como Él me declaró justo delante de Dios a través de Cristo Jesús. How he declared me righteous through Jesus Christ. Termina el versículo 32 Verse 32 ends de una forma muy linda. in a beautiful way. Si tuviéramos algunos actores me hubiera gustado hacerlo. We would have had a Yo couple traté de of quitar un poco de cosas. try to remove some stuff here to act it out. Lo más difícil cuando uno se levanta, The hardest thing when you lift up, you y lift ha up, pasado por esa experiencia de estar derribado, you've gone through that experience of being knocked down, es hacia dónde cojo. is which way do I go now? ¿Cómo comienzo otra vez? How do I begin it? Y fíjate qué lindo comienzo pone David. Look how beautiful he begins. Él pone una ilustración muy bella. He puts a beautiful illustration. La primera es un hombre derribado en el suelo. First is a man that's on the ground, knocked out. No puede levantarse, He can lift himself up. no tiene fuerza para levantarse. Doesn't have any strength to lift himself up. Tiene que ser Dios a través de su Espíritu Santo. It has to be God through the Holy Spirit. Lo levanta a través de la caída. He lifts him up again from being knocked down. David piensa, ahora tengo que mantenerme fiel al Señor. David thinks, now I have to be faithful to God. Tengo una carga muy pesada. But I have a heavy burden on me, El mundo o Cristo. or Christ. Y hay algo que lindo que dice David. Something beautiful that David says. Y dice, corro He says, I run por el camino de tus mandamientos. the path of your commands. Una linda ilustración. Beautiful illustration. Una
que no podía moverse, person that couldn't even move, ahora está corriendo por los caminos del Señor. now is running through the paths of the Lord. Está corriendo la batalla. He's running towards battle. Está corriendo la carrera. He's running the race, Derribando a sus enemigos en medio de la batalla. knocking down the enemies in that battle. Ahora está como un labrador sembrando en los campos de Dios. Now they're like a worker. Y está corriendo en medio de todo el fruto del Espíritu Santo. It's running through the fruits of the Holy Uno que Spirit. no podía moverse, Someone that couldn't even move ahora ha sido tan levantado now has been lifted up. que ha cogido fuerza, como dice Isaías 40. Has so much strength, like Isaiah says in verse chapter 40. Tengo tantas fuerzas como el águila Has strength like an eagle. que he podido remontarme hasta las montañas. That have been able to reach the mountains. Qué linda ilustración del cristiano cuando se levanta. What a beautiful illustration of a Christian Es uno que corre en medio de los mandamientos de Dios. who runs in the midst of the commandments of God, Detrás de su maestro. behind his master, Detrás de aquel que está bendiciendo su vida. behind that one who's blessing O his como life. decía Jesús, seguidme a mí. Or like Jesus says, follow me, Y yo haré ser and I will make you fishers of men. pescadores de hombres. Sé que por el inglés. Amén. Amen. Qué bonita ilustración. What a beautiful illustration. Así que la iglesia es un pueblo que corre en medio de sus mandamientos. The church is the people that runs after God's commandments. Y ese es el hombre y la mujer que se levanta. That's the man and woman that lifts it up. No se queda parado en el lugar de la caída. Doesn't remain falling down, knocked down. No se queda tirado en el suelo. Doesn't remain in the dust. Sino que se levanta y continúa haciendo la obra de Dios. But is lifted up and continues to do the work. Corriendo dentro de los mandamientos de Dios. Running in the commandments of God. Amen. ¿Por qué puede correr dentro de los mandamientos de Dios? ¿Por qué puede correr ahora y no estar más tirado? But why can't you run down the commands and not be on the floor? Dice, ¿por qué has ampliado mi modo de pensar? Because he says, you broaden my understanding. Pablo dice, Paul says, hemos renovado nuestra mente. we've renewed our mind. Ahora el poder de la palabra ha renovado mis pensamientos. Now the power of the word has renewed my mind. Has ampliado ahora el panorama. You've broadened my understanding. Ya me vi tirado en el suelo. I saw myself on the ground. Ahora pude entender que solamente puedo levantarme por tu poder. Now I can understand that only in your power I can be lifted up. He entendido que he caído en el suelo porque me olvidé de la espada de tu poder. I understand that I was on the ground because I forgot about your sword. the Que tú me word. levantaste para que siguiera peleando. You lifted me up so I could continue battling. Que esta carga pesada que se me derrite el alma And this is heavy burden that it melts my soul. va a llevar conmigo hasta la tumba. It's going to go with me till death. Pero con ella yo voy a correr. But I'm going to fight battle. En medio de tus mandamientos. In the midst of your commands, Para mantenerme fiel en tus caminos. to remain faithful to your ways. Él pudo entender que Dios amplió su mente. He could understand that God brought it. Pablo dice, ha renovado mi mente. Paul says he renewed her mind. Renovar significa To renew means es sustituir algo por otra cosa to muy parecida, substitute something else, pero para no volver a ser igual. to not remain the same. Y ese pensamiento nos deja David. That's the thought that David leaves us with. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente constantemente, We need to constantly renew our minds porque tenemos esta carga bien pesada. because we have this heavy burden upon us. Yo llevo ya casi 30 años en el Evangelio I have almost 30 years in the gospel. y he estado por el polvo como David. I've been knocked down to the dust like David, No una vez, not once, muchas veces. but many times. Y esa ha sido mi experiencia. That's been my experience. Y he tenido que el Señor me ha levantado The Lord has lifted me up. y he sentido la misma carga que cuando me tumbaron. I felt the same experience when I fell. Pero ahora he sentido que puedo correr con mi carga, But now I feel that I can run with this burden, con mi lucha entre Dios y el mundo. with this struggle between the world and God. Pero Dios ha ampliado mis pensamientos, But God has broadened my understanding. ha renovado mi mente He's renewed my mind. y Él me ha sostenido corriendo And He sustained me running en medio de sus mandamientos. in the midst of His commands. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. And that's God's desire for each and every one of us. Quiero terminar con unas preguntas. And I want to end with a couple of questions. ¿Te encuentras derribado? You find yourself knocked out? ¿Sientes una lucha pesada sobre ti? You ¿Una feel, carga pesada sobre ti? you feel heavy burden upon you? Tal vez cuando vayas a la escuela te vas a notarla.
Probably when you go back to school, you're going to realize si es que conoces a Cristo. if you do know Christ. Cuando vayas al trabajo vas a ver la carga. When you go back to work, you're going to feel that burden. Pero recuérdate, But remember, necesitamos ser renovados we need to be renewed por el poder de la palabra de Dios. by the power of the Word of God. Si estás derribado, If you're knocked down, ya sabes cómo poder levantarte. you know how to lift yourself up. Si tienes una carga muy pesada, You have a heavy burden. ya Dios también nos ha enseñado cómo llevar la carga. God has taught us how to take that burden, Levántate y ponte a correr lift yourself up, and run en el poder del Espíritu Santo. in the power of the Spirit of God. Lo más importante no son las emociones. Most important things are not emotions. No es como tú te sientas en estos momentos. It's not about how you feel right now. Tal vez te encuentras desanimado, You probably feel discouraged. tal vez no tienes deseo de mucho por el Señor, You probably don't have desires for God. tal vez no sabes cómo regresar otra vez. You probably don't know how to go back. Lo bueno que nos enseña Dios a través de David, The good thing that God teaches us through David, que es a través de Cristo, that is through Christ, es que Él quiere concedernos sus bendiciones. that He wants to grant us His No es blessings. a través de ti, It's not through you. no es a través de tus esfuerzos, It's not through your own strength. es a través del poder del Espíritu Santo It's through the power of the Holy que Spirit nos ha puesto en nosotros that He's placed within us, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. thanks to the sacrifice of Jesus Christ. Ya sabes cómo levantarte, You know how to lift me up. ya sabes cómo seguir con tu carga You know how to walk with that burden hasta que el Señor te llame a su presencia. until the Lord calls you to His presence. Por eso Jesús dijo That's why Jesus said, que qué bueno well, how good son aquellos o bienaventurados or o blessed dichosos o buen siervo or good servants que realmente en lo poco han sido fieles, that in the small they've been faithful, pero en lo mucho but in the much yo te voy a poner. He will place you. Pongamos